más o menos, como te digo, a la altura de allá del colegio Color Verde, que es, digamos, colinda la comisaría de Andahuaylas. Los policías que murieron estaban acá en la parte, digamos, del puente colonial, ahí más o menos donde le protege, digamos, al río, por ahí estaban los policías. ¿Dónde se supone que estaban los francotiradores? Bueno, los francotiradores, obviamente, en ese momento nadie sabía nada. Nadie sabía nada de que había francotiradores. Y eso que quede bien en claro. Se enteran cuando ya recién caen los policías. Cuando caen, cuando los disparan, los policías dicen de dónde ha venido la bala, que si los etnocaceristas están allá. Dan pues acá que miraban personas que se levantaban, militares. Él es Pepe Atanasio, periodista de Andahuaylas, y sus palabras parecen concordar con este video. 12 del día del mismo 2 de enero en que los 4 policías murieron por causa de balazos venidos del cerro a sus espaldas. Un gentío enardecido trepa ese cerro y con violencia atrapa a 4 militares escondidos entre cactus y maleza. Con golpes y gritos los llevan a la comisaría local. A punto de ser linchados, los acusan de haber sido quienes dispararon no solo contra los agentes policiales, sino también contra 2 reservistas. El francotirador estaba allá donde está el puesto. ¿Usted cómo sabe? Nosotros hemos visto cómo estábamos acá, varios somos, no nosotros. ¿Usted vio a los francotiradores ahí? Sí, ahí estaba sentado. ¿Está seguro que no eran reservistas? No. Francotiradores eran con casco, con toda esta valla. Allá donde usted ve ese torreón, parece, de ahí es lo que dispararon acá. ¿Y el arma que tenían cómo era? Larga, armas largas eran. Todo el pueblo lo corretearon a los francotiradores y a muchos se han ¿Cómo sabe capturado. usted que eran francotiradores? Podrían haber sido reservistas. Por su armamento sofisticado, con mira telescópica. Ellos son Auro Altamirano, profesor de secundaria andahuaylino, y Samuel Ramírez, chofer de transportes local. Sus palabras también parecen concordar con este otro video. Mientras los pobladores más furiosos dan caza a los militares camuflados en el cerro Huayhuaca, otros les han arrebatado sus armas, nada menos que rifles de alta precisión diseñados para, por supuesto, el trabajo de un francotirador profesional. Estas imágenes corresponden al mismo día en que las calles de Andahuaylas vivieron estas balaceras de guerra. Estas procesiones donde cargaron en andas al caudillo Antauro Humala y las muertes de los 4 policías, muertes desde lo alto, desde la espalda y desde una larga distancia. Yo he visto que a un francotirador se lo llevaban por esta avenida. ¿De dónde lo traían? De la parte de allá. ¿De arriba? Sí. ¿Cerro? Sí. Tendrán que responder los generales, porque terminan pues muertos los policías por las espaldas desde el cerro Huayhuaca, porque la pericia lo dice. Entre otros delitos, a Antauro Humala se le ha acusado por el secuestro de los 4 militares que fueron bajados de aquel cerro por el populacho andahuaylino. De aquellos, sabemos que al menos uno sí era un francotirador en ejercicio. Carlos Sandro Rivera Chirinos. En 2005 la turba etnocacerista le rompió así la cabeza al ser bajado del cerro donde estaba armado con su rifle sniper y después fue mostrado ante el pueblo entero. El año pasado este hombre posó así, un moderno modelo de alta precisión mientras servía en la selva del Piscatán. ¿Realmente fueron militares quienes abrieron fuego contra policías y reservistas durante el Andahuaylazo? ¿Y con qué razón habrían cometido tamaño delito? La defensa de Antauro dice que este fue un acto que buscó ese año proscribir el etnocacerismo y desaparecerlo del mapa político, indilgándole muertes ante las que no tendría responsabilidad. Eso dicen.
Cierto o no, la verdad es que la Corte Suprema de Justicia en 2011 emitió una resolución basada en la pericia policial efectuada a los cuerpos de los policías caídos y exculpó a 2 de los 3 acusados de estos homicidios. Bueno, señores televidentes, creo que hemos tenido la oportunidad de observar este material que les hemos preparado. Este reportaje está hecho en base al peritaje de la Policía Nacional del Perú. Ese peritaje en estos momentos se encuentra en manos del Poder Judicial. Basados en ese peritaje es que no pudieron sentenciar por homicidio a ningún etnocacerista, porque no habían pruebas. Inclusive en el caso de Antauro. Antauro es sentenciado como coautor. Pero lo paradójico es, ¿coautor de qué? Si no existe el autor. Entonces simplemente con esto estamos demostrando de que el sistema político está por encima de la ley y ha sido manejado por intereses políticos esta sentencia que se le da a Antauro como coautor. Más sentenciados no hay. En el etnocacerismo no hay ni uno que esté sentenciado por homicidio. Y estas pruebas lo demuestran, de que las balas son primeramente de atrás hacia adelante. 1. 2. Los ejecutores son gente especialmente preparada para ese tipo de trabajo, para ese tipo de acción, para ese tipo de función. Las armas que utilizan son armas sofisticadas. No son armas de uso común. Por ejemplo, una de las armas que utilizan, tiene silenciadores, tienen miras telescópicas, tienen un alcance de precisión fabuloso. Una de ellas, en sus características, es una arma SBU, marca Dragunov, de procedencia rusa. Tiene una longitud de 98 centímetros. Esta arma está diseñada para este tipo de situaciones y circunstancias urbanas, en el medio urbano, pero tiene un alcance de 800 metros y un alcance de precisión y efectividad entre 400 y 500 metros. Su calibre es de 7.62. Este tipo de arma está fabricado exclusivamente para tiradores de élite, es decir, para francotiradores, para hombres preparados. Y el otro arma, el que vemos acá en las pantallas, también es un arma de marca Dragunov, de origen ruso. Su calibre es .50. Este tiene un alcance mucho mayor. Su alcance es de 2000 metros, pero su alcance en precisión es hasta de 1500 metros. Es un arma moderna con un telescopio, con una mira telescópica también de alta precisión. Este arma es utilizado solamente, estas armas, las que estoy describiendo, son solamente utilizadas por el ejército y por personal preparado para las circunstancias. No es de uso común. Por ejemplo, este arma que estamos viendo en este momento, esta arma de calibre .50, tiene balas de diferentes características. Tiene una bala que es una bala común, pero también tiene balas incendiarias. También tiene balas perforantes.
Con este arma una bala puede perforar un espesor, vamos a decir, un espesor de casi más de medio centímetro de acero. O sea, ya podemos tener idea cuál es la potencia de este arma. Entonces, estas fueron las armas utilizadas por los francotiradores del ejército que dan muerte, según las pericias. Yo no lo digo, lo dicen las pericias, a los policías por la espalda. Ahora pongámonos a pensar, ¿qué es un francotirador? ¿Por qué le decimos francotirador? El francotirador es un soldado preparado con, vamos a decirlo, preparado con un alto grado de tolerancia, un alto grado de tolerancia emocional. Es la primera característica de un francotirador. Estar preparado emocionalmente, de tal manera que en el momento él tenga un control absoluto para ejecutar el objetivo. Porque es un hombre que está preparado físicamente, técnicamente y mentalmente para esa operación. No estamos hablando de cualquier soldado. No estamos hablando de un soldado de un ejército regular. Es razón por la cual el ejército tiene su escuela de francotiradores. Y en esa escuela de francotiradores, en enero del 2005, su director era el general Otto Gudovich. Entonces, ¿qué mejor oportunidad tuvo él de probar a su personal que él ha entrenado? Entonces, en estas circunstancias, nosotros podemos entender de que esas muertes no se la pueden endilgar a los etnocaceristas, pero lo que sí el Estado ha intentado hacerlo es criminalizar la acción para que el etnocacerismo quede proscrito, para que el etnocacerismo pueda ser visto al nivel de Sendero Luminoso, MRTA, esas otras organizaciones terroristas. Esa ha sido la intención del Estado. Y a la vez, también, con esas mismas armas, caen ejecutados 2 valientes reservistas. Uno, en el techo de la comisaría, David Alcarza, un compatriota joven, un muchacho estudiante de Derecho de la Universidad de Abancay, y el otro cae en el techo, en la azotea de un hotel cercano a la comisaría, Walter Merma, otro compatriota, que ahí podemos ver en imágenes, con ese espíritu espartano del reservista, con la D de la victoria estando a segundos o minutos de su muerte. Ese es el compromiso del verdadero etnocacerista, ese es el compromiso del verdadero patriota que podemos observar. El tiro del francotirador le destrozó toda la mandíbula, atravesando todo su rostro. Pero aún así, en esas circunstancias, como un último aliento a los compatriotas, como un último aliento a sus hermanos reservistas, hace la B de la victoria. Porque en su último segundo él siempre pensó que el etnocacerismo, los patriotas, tenemos que alcanzar la victoria. Es así que el pueblo en su conjunto, el pueblo andahuaylino, como podemos ver en esta imagen, todo el pueblo estaba con el etnocacerismo, todo el pueblo estaba con los patriotas que salían en defensa de su patriota ante un gobierno corrupto como el de Alejandro Toledo de aquel entonces.
Ahí podemos ver en la comisaría, en el techo, ahí se encontraba el compatriota David Azcarza. Ahí es donde cae fulminado por el balazo de un francotirador. Pero lo paradójico de todo esto es que en el Poder Judicial no existe ni siquiera una denuncia por la muerte de estos dos reservistas. No se ha tomado en cuenta para nada en absoluto la muerte de estos dos compatriotas reservistas. Tampoco ni siquiera hay un estudio o un análisis pericial balístico de cómo han muerto estos dos compatriotas reservistas, el compatriota Walter Merma y David Azcarza. Es como que no tuvieran valor, como que no fueran seres humanos. Una vez su muerte han sido entregados a sus familiares y se acabó el asunto. No hay culpables, no hay responsables de la muerte de estos dos reservistas. Así como también no hay culpables, no hay responsables de la muerte de los 4 policías. Que nosotros, los patriotas, somos los primeros en querer que se esclarezcan estas muertes. Y esto no se vaya a tomar como queja, no, sino lo hacemos en aras de que no exista la impunidad más en nuestra patria. Entonces, compatriotas, viendo estos episodios, donde los reservistas, los patriotas, muestran sus actos heroicos en bien de la patria, también debe servir para reflexión a todos los compatriotas que hoy están luchando por la defensa de nuestra patria ante tanta anarquía que existe. Ahí podemos ver, por ejemplo, en esta imagen es la imagen del compatriota David Azcarza, que él cae con un tiro que le perfora el hígado y los pulmones, instantáneo. Esto solo puede hacer un hombre entrenado y con precisión. Y es más aún, el compatriota David llevaba un chaleco antibalas. Y en ahí se encuentra el chaleco antibalas que estamos mostrando para ver por dónde atravesó la bala. Entonces esa bala era de alta potencia, no era una bala común para atravesar ese chaleco. Y ahí vemos al compatriota Antauro que denuncia ante el pueblo la muerte del compatriota David Azcarza. Y si nosotros ahora podemos hablar de este tema, lo podemos decir con toda autoridad, porque nosotros hemos sido parte de esa lucha. Somos parte de esa lucha. Lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo, a mí nadie me ha contado. Yo no lo he leído. Lo he vivido, mis amados compatriotas. Y eso, día a día, fortalece el espíritu patriótico de todos los reservistas etnocaceristas. Entonces, ante estas circunstancias que se han generado aquel 1 de enero, como hemos visto, son muertes que están impunes, pero también a la vez son muertes que están endilgadas a personas o endilgados a una persona que no tiene las manos manchadas de sangre, como es el caso de Antauro. Son endilgadas a una organización política que no tiene las manos manchadas de sangre, como el caso del etnocacerismo. Y hoy, en este programa Amaru, salimos a dar esta explicación, a conocer a la sociedad de que realmente el etnocacerismo es una organización política, no es una organización violentista como lo llaman muchos, equivocadamente. Es una organización política que lucha por el bienestar de nuestra patria, de nuestro pueblo. Pero lamentablemente tenemos ante esto muchas veces algunos medios de prensa han desinformado a la población, han desinformado a la sociedad. Si nosotros viéramos
¿Qué decían los medios de prensa aquellos días de enero del 2005? ¿Cómo sin tener el conocimiento claro podían decir que los etnocaceristas habían sido los que mataron a los policías? Aquí vemos en una fotografía al general Félix Murazo, director de la Policía Nacional de ese entonces. A su lado la fiscal supraprovincial Rosa María Malpica. Al lado se encuentra el compatriota Antauro y al lado quien habla. ¿Qué dice el periódico? Humala y 6 sediciosos fueron detenidos por fuerzas del orden. Podríamos pensar todavía que esa información es algo de la realidad. Fue cuando íbamos a hacer las negociaciones a la municipalidad. Pero hay otras publicaciones mucho más tendenciosas que vamos a pedirle a nuestro... Por ejemplo, acá dice, Humala mata y se rinde. Esta es una mala información. Estamos demostrando hoy con este peritaje de la misma policía que Antauro ni los etnocaceristas mataron. Pero ¿qué dijo el periódico? Para malinformar a la sociedad, para malinformar al pueblo. Ahora vamos a ver otro periódico. ¿Qué dijo en ese tiempo? Atestado policial. Ollanta culpable del asesinato de 4 policías en Andahuaylas. Eso sacó el periódico en ese tiempo. Totalmente equivocados. Primero, que los etnocaceristas no mataron a los policías. Segundo lugar, Ollanta nada tenía que hacer con el etnocacerismo porque él nunca fue etnocacerista. Ollanta simplemente es un traidor. Y no es un traidor al etnocacerismo, es un traidor al pueblo. Y eso ya lo conocen todos. Eso ya lo sabemos todos. Y no solo es traidor, también es un corrupto. Porque el sinónimo del traidor es el corrupto, prácticamente. Entonces, esa es otra mala información. Y seguiremos avanzando para tener una idea de los periódicos de ese entonces, cuál fue la información que sacaron. Esta información, por ejemplo, de este periódico es interesante. ¿Qué dice? Cabezas de los organismos del Estado rechazan intento de subvertir el orden. Esto salió al día siguiente del Andahuaylazo, que fue el 1 de enero, salió el 2 de enero en la mañana, cuando recién se había estado informando de la muerte de los policías. ¿Quiénes están ahí? Está Alejandro Toledo, está Antero Flores Arauz, que en aquel entonces presidente del Congreso, está Ferrero, su primer ministro de ese entonces, está la fiscal de la Nación de ese entonces. Entonces, si estos señores salen a pronunciarse, ellos también están demostrando que esta era una acción política, lo del Andahuaylazo. Porque yo no creo que estos señores hubieran salido si el Cholo Jacinto asalta el banco de crédito. Yo no creo que estos señores hubieran salido a pronunciarse si Momón hubiera asaltado el Banco Continental. No, porque son delitos comunes. Pero con el Andahuaylazo sí salieron, porque vieron que era una acción política. Entonces por ahí es la determinación que ya en el programa anterior habíamos hablado de que Antauro es un preso político. Entonces, viendo todas estas informaciones tendenciosas de la prensa, es que durante todos estos años se le ha endilgado al etnocacerismo la muerte de estos policías, lo que no es así. Pero sí se tiene que llegar a saber quiénes han sido realmente y sancionarlos. Porque en aquel entonces, quien estaba a cargo de la operación del Andahuaylazo, por orden del corrupto Toledo, era el director de la Policía Nacional, Félix Murazo, y acompañado
del general del ejército William Zapata y del general del ejército Uto Gudovich. Entonces, ellos son los responsables que no han sido investigados hasta el momento, que no han sido investigados. Entonces vamos a decir, son los posibles responsables de la muerte de estos policías y de los 2 reservistas. Porque en aquel entonces el etnocacerismo, con Antauro a la cabeza, levanta la voz, poniendo en práctica sus principios ideológicos y políticos. Que el etnocacerismo es un movimiento político con el pensamiento ejecutivo, que lleva la palabra a la acción. No nos quedamos solamente en la palabra, como muchos otros pseudopolíticos, que creen que porque hablan bonito van a seguir engañando al pueblo. No, no.